Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Espero que estén bien, que estén en sus casas todos tranquilos. Eh, Les recuerdo que cualquier cosa que necesiten pueden contactarme al correo. Yo suelo responder los correos lo más anticipadamente posible, pero siempre los contesto. Bueno, les cuento que esta semana vamos a continuar con la unidad de evolución biológica. Y lo que tenemos para esta guía es el objetivo es comprobar de qué manera la anatomía comparada permite el estudio de la evidencia fósil. Acá tengo que corregir, voy a corregir inmediatamente, fósil con una L. Entonces, lo más importante de esta guía es que quizás muchos términos ya les van a ser quizás familiares, porque la importancia que tiene o el foco que tiene esta guía poder unificar los criterios, unificar significados que ustedes han visto en otras guías. Por ejemplo, el término de anatomía comparada, quizás nunca hablamos de anatomía comparada como significado, como un tecnicismo, pero sí lo habíamos hablado cuando les hice hacer algunas actividades en guías anteriores, de que ustedes me escribieran comparaciones de ciertas estructuras de ciertos animales. Esa es la intención de esta guía. Entonces, bueno, esta guía parte con la pregunta inicial de cómo es que la morfología, es decir, forma de un organismo, puede ayudar a clasificar a estos organismos. Entonces, bueno, para esto, los estudios de la anatomía comparada en cuanto a estudios de animales o estudios de fósiles, pensemos que como esto se trata de evolución biológica, nuestro foco siempre va a apuntar ya sea a los organismos que existen, que están actualmente vivos, como también a aquellos que no los conocimos, pero sí existe la evidencia fósil que nos permite hacer analogías, comparaciones y relaciones entre ellos. Y aquí dentro de esas herramientas que nos permiten hacer estos estudios de comparaciones y relaciones, se encuentran los órganos homólogos y los órganos análogos y los órganos vestigiales. Acá está la definición de los tres, ¿ya? Y son definiciones muy breves, muy cortitas. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos visto en otras clases, pero necesito que ustedes también hagan la relación de las definiciones de cada uno. Nosotros hemos visto cómo se compara y para qué se compara, pero nunca habíamos hablado de que esto tenía un nombre en sí. Entonces, esa es la intención de esto, como dar una especie de finalización propia de lo que es los estudios de anatomía comparada. Como en otras actividades previas, yo les había dicho que íbamos a empezar a hacer los talleres de ciencias, que son preguntas o son actividades breves que ustedes deben realizar en base a algún documento que yo suba o alguna imagen o los links. En este caso va a ser unos links que yo dejé en la parte de acá. Es el link para el taller, ¿ya? Entonces ustedes aprietan ese link, pueden utilizar otros también si ustedes quieren seguir indagando y pueden realizar la actividad que acá les digo. Les explico que existen, por ejemplo, acá dice existen bastantes especies de árboles vestigiales. Y en este caso, la palabra vestigial se refiere a antiguos, porque acá tenemos los órganos vestigiales, que es muy distinto cuando yo digo órganos vestigiales a que yo diga la palabra vestigial sola, ¿ya? Y digo, aquí hablo de una especie llamada Fitzroya, perdón, cupresoides, que es el nombre científico. Ustedes cuando abran el link van a saber de qué especie se trata. Y bueno, vean el link y si pueden hacer la actividad, que es si pueden relacionarlo con la sobrevivencia de otras especies que viven a su alrededor, es decir, comenta la importancia de esta especie, perdón, y que lo pueda relacionar la importancia de esta especie con las especies que viven quizás relacionadas con este Fitzroya cupresoide, ¿ya? Después recuerden que esta actividad de taller es para que ustedes puedan ir de a poquitito ir desarrollando las habilidades científicas, en este caso las de la indagación, que es la investigación. Esta parte no es como parte de la calificación y de la evaluación de esta guía, sino que tiene un puntaje aparte. Yo les había explicado en otras actividades de que, por ejemplo, si usted necesita un puntito de más, yo voy a ir revisando si usted hizo o no el taller y ahí se le va sumando un puntaje aparte en caso de que lo necesite en algún momento. Vamos a decir que es como nuestro comodín, ¿ya? Después, este entrenamiento de estos talleres les va a servir a usted mismo o a usted misma para poder hacer los futuros laboratorios que tengamos que hacer.
Como parte de la actividad de esta guía, acá yo primero siempre vamos a iniciar con una actividad muy simple, muy breve, que es distinguir con tus palabras y ojalá brevemente la diferencia entre órganos análogos y homólogos, que yo les dije acá lo que eran y les puse un ejemplo en una imagen, ¿ya? Después quiero que un poquito más avanzada esta actividad, la segunda actividad, es explicar la relación de anatomía comparada con el estudio de órganos onólogos, homólogos y vestigiales. Es decir, que ustedes me expliquen por qué la anatomía comparada se relaciona con estos tres tipos de órganos que estudian, que permiten el estudio de la evidencia fósil. Y finalmente les pido un mapa conceptual donde puedan resumir los conceptos. Esto es muy importante porque esta actividad me permite a mí periciar, es decir, recoger la información de lo que ustedes entendieron o no. Voy a ponerle acá con negrito para que sepan cuál es lo más importante y cuál no. Y recuerden que un mapa conceptual consta de un concepto que uno pone al inicio, que es principalmente de qué se trata, es como el concepto que engloba a todos, y yo voy generando flechas, que las flechas tienen que ir con un verbo. Por ejemplo, si pongo la palabra casa como mi eje central, yo le pongo una flecha y le pongo acá como verbo formada por, y acá puedo poner ladrillos. Ladrillo sería un concepto que se relaciona directamente con el concepto general. Y de ladrillos podría ir otro concepto, no sé, que el ladrillo estuviese formado por arcilla. No sé si se entiende ese ejemplo, espero que sí. Y para poder realizar esta guía, si usted no entendió o no le quedó claro o quiere seguir aprendiendo y seguir complementando su estudio, puede ir al siguiente link que les permite tener una visión acabada y con más ejemplos y más recursos visuales de lo que son los tres tipos de órganos. Bueno, estudiantes, recuerden que después de finalizar esto me tienen que enviar el trabajo al correo profelorenaciencias@gmail.com. Lo más importante es que me pongan su nombre, su curso y ojalá su colegio también para yo poderlos tener registrados. Espero que se encuentren muy bien. Cualquier consulta, ustedes saben que me pueden ubicar al correo. Estoy muy pendiente de todas sus actividades y trato de preguntar dentro de lo posible de los que no me han podido entregar las actividades. Puede ponerse al día en el momento que usted se sienta mejor, a lo mejor ha tenido dificultades, si de ser así, acérquese a su profesor jefe para que él nos pueda informar a nosotros, los profesores, de las asignaturas respectivas que les hacemos. Eso es todo, cuídense mucho, ojalá que les sea entretenido la guía y cada vez vamos a ir de a poquitito aprendiendo más sobre cómo hacer ciencia y en este caso la unidad de la evolución biológica. Cuídense mucho y saludos a todas y a todos.